Y básicamente es importante saber que la candidiasis es una infección producida por hongos. Y en especial, y el que más se conoce es la Candida albicans, que es un tipo de hongo que tiene su hábitat principalmente en el intestino grueso. Pero a medida que vamos a ir desarrollando el tema, nos vamos a dar cuenta precisamente que este hongo normalmente debe estar en una relación de un 10% dentro de lo que se considera normal, como esa presencia de microorganismos en el intestino, tanto delgado como grueso, porque normalmente sabemos que en el intestino se encuentra el 75 al 90% del sistema inmunológico, que básicamente pues está constituido por una serie de microorganismos que son parásitos, hongos, bacterias, virus, priones, pero que normalmente tienen que permanecer en el sistema intestinal, básicamente porque se encargan también de protegernos y de ayudar a que se termine el proceso digestivo. Pero hay algunas situaciones que, debido a la alimentación que manejamos principalmente, pues esta población de microorganismos ya deja de ser en esa relación y entonces aumenta muchísimo. Y se han visto casos de pacientes que tienen más del 90% de hongos en su sistema digestivo, y esto entonces ya deja de ser una convivencia simbiótica como la que tenemos normalmente y se convierten entonces en patógenos. Y estos patógenos finalmente afectar nuestra salud de una manera muy insidiosa, porque la candidiasis pues no genera una invalidez o una situación muy preocupante en términos de salud, pero la calidad de vida sí disminuye muchísimo porque empiezan a afectarse una cantidad de órganos. Así que es importante que entendamos que esta candidiasis ya es una enfermedad o una infección que definitivamente la estamos teniendo muy en cuenta, y eso básicamente ha sido en los últimos años, porque precisamente la microbiología nos ha mostrado la importancia que tiene esto y cómo nos está afectando la salud. Básicamente, cuando nosotros hablamos de esta infección, empieza, como les digo, en el intestino, y sabemos pues que el intestino tiene una capa muy delgada que precisamente tiene la cualidad de ser permeable, porque precisamente por esa cualidad de permeabilidad es que selectivamente va escogiendo los nutrientes que necesitamos para poder tener energía y podernos mover y poder tener toda la capacidad de nuestro metabolismo para que funcione normalmente. Pero en la medida que este problema deja de ser un proceso normal porque estamos invadidos de cándida, pues resulta que esta permeabilidad que aquí les estoy mostrando, las células, ¿cierto? Las células del intestino, ellas normalmente están un poquito separadas para que pase esos nutrientes, pero en el momento en que estamos inundados de cándida, esta cándida se come un moco que tiene alrededor cada célula, y al estar entonces desprovista de esa mucosidad, entonces pasa la barrera intestinal, ya no solamente los nutrientes, sino que empiezan a pasar los benditos hongos, como es el caso aquí. Entonces, al pasar a través de la membrana intestinal, que es lo que se conoce como permeabilidad intestinal, entran al torrente sanguíneo y empiezan a moverse y a dirigirse a los diferentes órganos. Empiezan con el hígado, y a partir del hígado empiezan a moverse a otros órganos, y se puede observar
pues no solamente en el tracto digestivo, sino también en otros órganos, y empieza a haber problemas realmente preocupantes, porque ahora la ciencia ha descubierto que está relacionada con una cantidad de enfermedades que definitivamente alteran la calidad de vida del ser humano, como por ejemplo en el caso de la esclerosis múltiple o en el caso de el lupus eritematoso, y en general las enfermedades que son conocidas como enfermedades autoinmunes. Así que esta infección tiene diferentes causas, y definitivamente la primera con la que tenemos que empezar a tratar es con el tema de la alimentación. Y la principal causa que genera esto es que el individuo está acostumbrado a comer alimentos que están muy cargados de hidratos de carbono, o sea, de azúcares, ¿sí? Llámense azúcar añadida, o llámense cereales, o llámense algunas verduras que tienen bastante carga glicémica, y proteínas y lácteos, sobre todo, que también están muy cargados del índice glicémico. Aquí les traigo, por ejemplo, esta tabla que ustedes la pueden encontrar en internet. Ustedes buscan tablas del índice glicémico de los alimentos, y ahí van a encontrar la cantidad de alimentos que tienen un índice altísimo y que nosotros los comemos normalmente, pero que no nos habíamos dado cuenta que es el alimento perfecto que necesita la cándida para multiplicarse. Entonces, la causa principal es precisamente el tener alimentación cargada de azúcares. Así que por eso uno de los cuidados que hay que tener cuando una persona ya pues está diagnosticada con el tema, pues hay que quitarle toda la alimentación que tiene que ver con los hidratos de carbono, o sea, con los azúcares. Además, tenemos como causantes de este problema pues todo lo que tiene que ver con la ingesta alta de antibióticos, de antiinflamatorios, las terapias de quimioterapia, y en general el paciente que ya tiene un antecedente de enfermedad autoinmune es el que tiene muchísimo más riesgo. Otro problema está relacionado es con beber agua del grifo, no porque el agua del grifo esté mal, sino porque realmente está muy cargada de cloro, y el cloro pues es tóxico, y nos afecta lo mismo que el flúor, que afecta el sistema inmunológico. Agreguémosle a eso todas las situaciones que tengan que ver con la parte digestiva. El paciente que tiene cándida es un paciente que generalmente ha caminado por todo tipo de especialistas, ha pasado desde el gastroenterólogo, el internista, el dermatólogo, y en general casi todos los especialistas pues en la medicina convencional pues se trata todo esto con antibióticos y con medicinas que al paciente realmente no le producen ninguna solución, porque el paciente sigue crónicamente enfermo de esta candidiasis, y realmente no se hayan dado cuenta que la causa tiene que ver primeramente con trabajar el equilibrio de la microbiota en el intestino. Entonces, otro de los problemas que encontramos como causas es toda la parte emocional, el tener esta sensación de mucho estrés, la sensación de vivir en tristeza, en angustia, en el acelere del día a día, las personas que son demasiado lógicas y organizadas, que están muy preocupadas porque las cosas salgan muy bien y son súper controladoras. Estas personas tienden a crear un espacio que facilita la presencia de la cándida en el sistema digestivo. Además, tenemos también que las personas que están sufriendo de candidiasis empiezan a tener una cantidad de alteraciones, no solamente su calidad de vida,
sino también hasta sus relaciones interpersonales, porque sufre muchísimo, porque le da halitosis, o sea, un desagradable aliento. Fuera de eso, tienen problemas de dolor en la zona del vientre, los alimentos les caen muy mal, con frecuencia tienen diarreas, problemas de estreñimiento y la sensación de flatulencia y el estar comiendo y sentir que muchos alimentos les caen mal. Así que por esos síntomas es que vamos a tener que estudiar más a fondo para que entendamos qué es lo que tenemos que observar para ver si en nuestros casos personales, porque francamente dice la ciencia que prácticamente no se salva ningún ser humano de tener problemas de candidiasis, porque en alguna época de la vida, si no tenemos una higiene y un cuidado alimentario, es muy fácil que la candidiasis se manifieste ampliamente, precisamente porque estamos muy dados desde niños a comer alimentos con dulce, y esto pues poco a poco se va empeorando y con los años pues se manifiesta abiertamente. Ahí dentro de las causales el tema de las carencias tanto de minerales como de vitaminas, y eso hace que se aumente la cantidad de cándida, pero además lo que hace es que tengamos una gran dificultad en el proceso digestivo. Así que en la medida que vamos entendiendo esto, bueno, vamos a dar cuenta que desde la niñez es importante entenderlo, porque un bebé que nace por vía vaginal es un bebé que inmediatamente a través del paso por el canal vaginal, él va recibiendo todos los microorganismos le van a estimular para que su sistema inmunológico empiece a defenderse una vez que nace. Pero si el niño nace por vía cesárea, entonces es un niño que va a tener un déficit de su sistema inmunológico. Y ahora más que nunca se está estudiando, porque el protocolo general es que apenas se nace, independiente de que sea por vía vaginal o por cesárea, a los niños se les pone un protocolo de vacunación que hace que en este momentico se esté estudiando muy a fondo, porque se está afectando la relación de ese sistema inmunológico tan nuevo, y que finalmente pierde la batalla cuando, además de defenderse de los microorganismos de su madre, también tiene que enfrentarse a una serie de virus y bacterias atenuados. Otra población que está en riesgo son las personas con enfermedad diabética, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues sabemos que el azúcar, el diabético tiene problemas de no ser capaz su cuerpo de sacar el azúcar del sistema sanguíneo, y entonces al estar moviéndose pues esta molécula de glucosa a lo largo del torrente sanguíneo, pues entonces va a estar alimentando permanentemente muchísimo más a la cándida. Las personas que están en el mundo de la adicción a las drogas, las diferentes drogas, son personas que están en un alto riesgo de contaminación con cándida, lo mismo que los fumadores y los pacientes que están catéteres, puede que estén hospitalizados o no, porque son fuente de ingreso de sustancias y de elementos patógenos. Así que pues podemos ver que definitivamente la cándida tiene muchísimas síntomas, y por eso, a pesar de que en general el paciente haya sido estudiado con las pruebas diagnósticas que normalmente se hacen, pues nos parece que todo está bien. Y sin embargo, pero no se logra estudiar o no se logra descubrir por los exámenes normales. Hay que hacer una serie
de valoraciones extras para poder definir si realmente el paciente tiene o no tiene la cándida. Porque normalmente se hacen unos exámenes de sangre, se hacen pruebas de orina, pruebas de materia fecal y no encuentran absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la cándida se pega a las paredes del intestino y no se alcanza a ver esto en ese tipo de pruebas. Pero hay unas que vamos a ver cuando ya entremos al tema diagnóstico para que entendamos los exámenes extras que se deben recomendar en el caso de candidiasis. Dentro de los síntomas que vamos a ver, hay unos que afectan a la piel, otros que afectan al sistema digestivo, otros que a la parte, digamos, conductual, porque tiene que ver con temas de depresión, con temas de falta de enfoque, con problemas de memoria, dolor de cabeza, y en muchos casos, fíjense que hay pacientes que se quejan de dificultad como una sensación como de gastritis, como de reflujo, y resulta que lo que están teniendo es una infección de cándida a lo largo de las mucosas del sistema digestivo. Así que entonces vamos a ver que esta infección está relacionada con muchos síntomas y vamos a hablar, por ejemplo, de la parte conductual, de la sensación de estar viviendo, por ejemplo, bajo altos niveles de estrés, la ansiedad y la presencia de la cándida va a generar una sensación de cansancio. Es una persona que fácilmente se vuelve irritable y además a esto agreguémosle todos los síntomas digestivos. En la piel, por ejemplo, el paciente empieza a sentir una sensación de que de un momento a otro siente que le pica o la cara o el cuello. Y miren, por ejemplo, a la derecha, esta inflamación que hay en la piel y generalmente el paciente cuando ve esto, pues se remite inmediatamente a un alergólogo o a un dermatólogo y resulta que empiezan a utilizar medicamentos para la piel, pero realmente el problema no está en la piel. Afecta a la piel, pero la causa es más profunda, tiene que ver con este hongo. Es lo mismo que las personas que van teniendo problemas en las uñas, se les van deteriorando y es precisamente por el hongo que empieza a afectar la uña. Y hay otra cándida que es lo que se conoce como paronychia candidiásica, que da en los dedos y a veces la gente siente que se le inflama el borde de la uña y se le enrojece y además es muy doloroso, es muy molesto. Y en general, pues los pacientes tratan esto con tópicos superficiales, o sea, cremas o eso es solamente un paliativo que realmente no está yendo a la causa del problema, ¿sí? Cuando hay todas estas situaciones, pues el sistema inmunológico está deprimido y entonces fácilmente se pueden manifestar infecciones de tipo viral también, como es en el caso del herpes, y entonces pues el paciente también puede estar mostrando esas lesiones. Ahora, en las mucosas, miren que por ejemplo en la lengua se observa esto que se llama burra, que es esa coloración como blanca, blanquecina, en la zona de la garganta y de la glotis y la parte posterior de la lengua se forman unas placas y son de pura cándida. Y en la zona, digamos, del esófago, miren, por ejemplo, esto en una gastroscopia que se observa como el esófago está lleno de placas de cándida y en la zona vaginal, también el hongo Candida albicans causa una infección que se conoce como levadura, ¿cierto? Entonces, produce una mucosidad blanquecina y que va cogiendo mal olor también. Y miren el fondo del camino de
de esta vagina, en donde se ve en el fondo también esa mucosidad como blanca. Así que ese color blanquecino y grumoso y que huele como a requesón es la cándida presente. En el caso de los varones, la causa principal de es precisamente la presencia de cándida, ¿sí? Así que es importante que todos estos síntomas los estudiemos porque probablemente alguno puede tener alguno de estos síntomas y de pronto no ha podido lograr resolverlos. En los problemas digestivos, como mencionábamos anteriormente, el paciente se queja mucho de molestias que no solamente afectan la parte digestiva, sino que empiezan a irradiar dolores a otras zonas. Entonces, en la zona del hipocondrio derecho, en la zona de donde está el hígado, también un dolor referido que se extiende hasta la espalda. Y hay muchos dolores de tipo muscular que básicamente se empiezan a manifestar porque resulta que la cándida va generando una especie como de cristales, o sea, los músculos quedan como encharcados con una serie de toxinas que son las que generan el dolor y ese dolor se puede ir extendiendo hacia la parte superior de la espalda, generando dolor en la zona de la escápula, del hombro y también se puede llegar hasta al nivel del cuello. Muy ligado al problema del hipotiroidismo está la presencia de cándida en la tiroides y también con algunos síntomas que se ven en el hipotiroidismo como es la incapacidad para tolerar el frío, el cabello se pone seco, se cae muchísimo, la piel se pone áspera, las uñas se vuelven quebradizas y débiles. Ahí es muy común el síndrome del túnel carpiano, el aumento de peso, que empieza también a estar muy relacionado con un problema no solamente digestivo, sino que todo el metabolismo se empieza a lentificar. Y además, pues vemos a este paciente con los ojos hinchados y la cara hinchada y abultada, y en general empiezan a mostrar características de pérdida de memoria. Entonces, literalmente, al haber toda esta cantidad de complicaciones, pues el paciente empieza a tener un metabolismo mucho más lento y empieza a tener obesidad porque dentro de las características de la cándida es que la cándida genera una cantidad de toxinas y el hígado no es capaz de manejar toda esta sobrecarga de toxinas y entonces para poder eliminarlas del sistema las guarda en el tejido graso. Entonces se va formando un círculo vicioso entre más infección, más aumento de peso, más gordura y empieza a presentarse pues como todo este síndrome. Los riñones tampoco se escapan de esto porque los riñones empiezan a ser invadidos por cándida y entonces se pueden empezar a presentar complicaciones como las pielonefritis y todas las infecciones combinadas que se pueden presentar y en general la causa principal es un hongo cándida que está afectando ya al riñón. Entonces nosotros podemos observar que hay diferentes tipos de cándida, ¿sí? Entonces hay cándida que afecta la piel, cándida que afecta las mucosas, cándida que empieza a afectar ya los órganos y no solamente órganos, sino también las vísceras. Cuando estamos hablando de órganos, estamos hablando de los que son macizos y vísceras los que son huecos, como por ejemplo el corazón es un órgano macizo, mientras que el intestino es un órgano hueco. Entonces, vemos, por ejemplo, todas estas inflamaciones que parecen irritaciones en distintas partes del cuerpo, como eczemas, con mucho prurito, una sensación de aumento grande de la temperatura y el paciente
no mejora y pareciera, lo tratan como si fuera una alergia, pero realmente de lo que estamos hablando es de un problema de candidiasis. En general, como les decía, encontramos distintos tipos de cándida, pero el principal es el Candida albicans. Lo que pasa es que en diferentes órganos él va haciendo una metamorfosis, y entonces, pues, aquí les pongo los tres principales, pero están descritos muchísimos tipos de cándida. La cándida glabrata, la cándida auris, que es un hongo muy multiresistente, y que en este instante está generando mucha alerta a nivel mundial porque se está multiplicando muy fácilmente. Entonces hay un doctor que logra hacer un cuestionario que nos lo podemos hacer cada uno de nosotros, y que en la medida que al poner nuestra respuesta esté con una valoración al final por encima de 7, entonces tanto hombres como mujeres vamos a tener que empezar a pedir a nuestros especialistas que nos ayuden a investigar si nuestro problema es realmente de cándida. Entonces, la primera pregunta es si ha estado tomando durante mucho tiempo antibióticos, ¿cierto? Si ha tenido, en el caso de las damas, infección vaginal, una sensación de prurito, ardor, una sensación desagradable en la intimidad sexual. Y en el caso de los varones, la dificultad es para orinar, que están yendo más veces al baño, que les cuesta trabajo, si se sienten como permanente enfermos, pero no saben exactamente de qué, y no les han podido encontrar cuál es la causa del problema. Si hay molestias por cambios hormonales, irregularidades en la menstruación, disfunción sexual, ansias impresionantes de comer algo que tenga dulce, y si el cuerpo baja temperatura, si se siente esa sensación de fatiga y cansancio, si eres más sensible de lo normal al humo del tabaco o a las perfumes o a otros olores químicos que como que siente uno que es desagradable, porque hay gente que le tiene molestia, por ejemplo, a una loción, o tienen lo que se llama cacosmia, que es una exageración del sentido del olfato. Y eso es causado, eso no es normal, eso es una disfunción y hay que estudiarla porque es probablemente que un tema relacionado con la candidiasis. Problemas en la concentración, en la memoria, si te sientes desubicado, si has tomado esteroides también por largo tiempo, y si has tomado píldoras para el control natal durante más de 2 años, si te molestan algunas comidas o te provocan o te empeoran tus síntomas, como por ejemplo de colon irritable, si sufres de estreñimiento, diarrea y dolor estomacal muy seguido, y si tienes picazón o quemazón en la piel y tienes la piel más seca de lo normal. Entonces, cuando nosotros hacemos esta puntuación total, si chuleamos en todas estas respuestas, los que tengan más de 7 positivas o 7 chulos como algo que está ocurriendo, entonces es importante, y la recomendación es, por favor, busquen ayuda de especialistas para que investiguen más a fondo la situación personal acerca del tema de la candidiasis. Ahora, además de los tratamientos, de los exámenes regulares que se recomiendan siempre, es importante hacer el estudio de anticuerpos, todo lo que llamamos las inmunoglobulinas, ¿sí? Y dentro de las inmunoglobulinas hay varias. Hay esta que es la IgM, que cuando está presente en sangre, lo que está mostrando es que hay una infección que está ocurriendo en este instante. Es una infección del presente. Y si encontramos más anticuerpos IgG en las inmunoglobulinas, entonces está mostrándonos que lo que está ocurriendo allí es que es una infección que ya viene de tiempo atrás, ¿sí? En general, todos los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, estos valores les bajan y pueden incluso dar falsos positivos, pero normalmente
lo que uno ve es que los glóbulos bajos, los glóbulos blancos van bajitos y están afectados sobre todo por ese movimiento crónico de la cándida, y aumentan los niveles de neutrófilos que ustedes los pueden ver en los exámenes y disminuyen los de linfocitos. Así que eso es una alerta para que empecemos a mirar a fondo si el caso nuestro es ese. Y hay un test de orina que, debido a que la cándida genera unas toxinas, y esa toxina la sacamos por vía urinaria, y entonces hay que buscar la presencia de una sustancia que se llama el arabinitol, que produce la cándida, y entonces en la medida que esto esté en exceso, pues nos va a indicar también la presencia del hongo. Hay un experimento casero que se recomienda para que finalmente lo pueda hacer cualquier persona en su casa, y es que en la noche, cuando se acuesta, ponga al lado de su mesa de noche un vaso con agua que esté en un vaso transparente, ¿sí? Y le pone agua y lo deja ahí quietecito, y al otro día en la mañana, antes de levantarse, estando todavía en la cama, toma el vaso y escupe en él, y lo coloca y empieza a observar. Si la saliva permanece en la superficie, es negativo, pero si empiezan a salir todas estas pequeñas medusitas y a descender, esto nos está mostrando la presencia positiva de la cándida, y es ahí el momento en que tenemos que buscar ayuda médica. Ahora, en el tema tratamiento, pues definitivamente el cambio alimentario es importantísimo. Todo se reduce a tener que cambiar la microbiota que hay en el intestino. Entonces, obviamente les tenemos que quitar todos los alimentos que tengan hidratos de carbono, o sea, todo lo que sean panes y lo que se derive del trigo, de las galletas, las tortas, todo lo que es, los españoles dicen bollerías, ¿no? O sea, todos esos alimentos, las pastas, todo eso hay que sacarlo de la dieta, mientras logramos estabilizar el tema de la cándida, que en general no es un tratamiento corto. El tratamiento de la cándida puede durar un mes, una segunda etapa 3 meses y una cuarta etapa de 6 a 8 meses. Así que este cuidado para podernos liberar de la cándida es a mediano y largo plazo. No es que yo pueda tomar algo y al otro día ya estoy sin cándida, no. Es un proceso en donde tenemos que entender que es necesario, importantísimo, que cambiemos el medio ambiente en el que se está desarrollando la cándida, porque la cándida cambia y se muere si deja de tener el alimento que la ha estado nutriendo y que la ha estado haciendo proliferar. Entonces, importantísimo cambiar el pH del intestino y del estómago, y lo que más se recomienda es tomar el vinagre de sidra de manzana antes de las 3 comidas, una copita de agua a la cual le agregamos una cucharada de vinagre de sidra de manzana. También tenemos que eliminar definitivamente todos los productos lácteos, todos, nada que tenga leche de vaca, ni queso, ni yogures, ni nada de esos productos fermentados, porque ese es alimento perfecto para la cándida. Además, es importante que consumamos la glutamina, y la mejor manera de conseguir glutamina es con lo que se conoce como el caldo de hueso. El caldo de hueso, esa grasita o esa película que queda en ese caldo, es perfecta para, entre comillas, matar a la cándida. Y obviamente sacar de nuestros tratamientos el tema antibióticos. Entonces, de lo que se trata básicamente es de recuperar esta microbiota, ¿sí?
Y entonces hay que limpiar la microbiota de los elementos de microorganismos que son patógenos, o sea, que su volumen está muy alto. Entonces, lo que hay que hacer es un proceso de purgarse, de sacar todos estos patógenos y después repoblar la microbiota con bacterias buenas que nos permitan volver a sanar muchísimo a ese intestino y a todo ese sistema digestivo. Y en la medida que vamos haciendo esto, pues vamos a ir ayudando porque hacer el problema con la cándida es que, como les digo, libera cantidades de toxinas, 79 tipos de toxinas, que eso es muchísimo. Y eso es lo que hace que ese sobrecrecimiento de cándida empiece a acumularse después en forma de grasa. Y no es bueno acabar, o sea, atacar a la cándida en forma masiva desde el principio, porque entonces empiezan a salir esas toxinas y el paciente empieza a sentir los efectos de esas toxinas en todos los niveles, como les decía ahora, a nivel muscular, a nivel digestivo, entonces se siente terriblemente mal. Así que hay que hacer todo un proceso que vaya haciendo que la cándida se vaya muriendo lentamente. En unos estudios recientes, por ejemplo, en el caso de los caballeros, se recomienda mucho la alimentación, que incluyan en la alimentación diferentes tipos de hongos, ¿sí? Los hongos que son comestibles, porque tienen una sustancia que ayuda a disminuir el riesgo de desarrollar cáncer de próstata, y especialmente todos los caballeros mayores de 50 años tienen que empezar a cuidarse con esto. Entonces, la regularidad debe ser por lo menos de 1 a 3 veces por semana estar comiendo hongos en los alimentos. Y hay un tratamiento que es muy reciente, que están haciendo con células madres uterinas y las siembran, y definitivamente ha resultado ser un proceso súper efectivo, sobre todo en el tratamiento de la candidiasis vaginal. Ahora, dentro de los alimentos sanos que podemos tener en casa, por ejemplo, es importante que usemos el aceite de orégano. El aceite de orégano, ustedes saben que la sangre, pues la mayor parte de la sangre es agua, ¿sí? Y normalmente el agua y el aceite pues no se logran disolver. Entonces, precisamente para poder que se logre ese proceso, entonces hay que hacer un especial tratamiento de ese aceite, y esa es la gran ventaja que tiene el aceite de orégano, porque tiene una sustancia que se llama el carbacol, y ese carbacol va acabando con la cándida. Pero hay además, dentro del orégano hay un ácido que se llama el ácido undeceónico, y este ácido tiene la particularidad de que no mata la cándida totalmente, sino que es que impide que siga creciendo. Entonces es muy efectivo su aplicación en la alimentación para que definitivamente vayamos avanzando de una manera suave, para que no vaya a haber esa lesión con las toxinas que deja la cándida cuando ya está en proceso de degeneración. Ahora, cuando un paciente tiene cándida, se les recomienda no comer productos fermentados, como es el caso, por ejemplo, del chucrut y del kefir. El chucrut es como un repollo que es tratado, y el kefir es derivado de los bacilos, de los lactobacilos de la leche. Es muy bueno tomar
infusiones o tecitos con canela, ¿sí? Porque la canela tiene una cantidad de componentes activos que son bien efectivos para ayudar al tratamiento contra la cándida. Tiene el ácido ascórbico, el alfa-pineno, el linalol, y todos estos que les estoy mostrando aquí, el benzaldehído, el eugenol, los taninos, vitamina B3, B6, vitamina C, vitamina E, boro, calcio, zinc, potasio, hierro, fósforo, magnesio, potasio. Y tiene también propiedades farmacológicas antisépticas, bactericidas, antiparasitarias, antimicóticas, carminativas, ayuda a la parte estomacal, antiulcerosa, antivomitiva, antifúngica y antitusivas. Así que realmente esta canela es muy buena para el tratamiento. Y hay una mezcla que ojalá le tomaran foto a esta diapositiva, porque son plantas que nos regala la naturaleza y que tienen una serie de sustancias que ayudan a definitivamente a hacer que el ambiente vaya acabando con la cándida. Y es lo que podemos hacer es tomar estas plantitas, secarlas y triturarlas como vemos en la primera diapositiva, y después entonces mezclarlas. Entonces tenemos el orégano, tenemos el tomillo, tenemos el diente de león, tenemos la cola de caballo, tenemos la grimónea y tenemos la manzanilla, ¿sí? Y estas plantitas las dejamos secar, las revolvemos y 3 o 4 veces al día tomamos un tecito, una infusión con esta mezcla, y esto nos va a ayudar a seguir trabajando en contra de la cándida. Entonces, nosotros en el tratamiento con nuestro accesorio podemos, uno es colocar varios de los accesorios en los sitios que conocemos como los chakras, ¿sí? Y permitimos que los accesorios actúen mínimo durante 7 a 10 minutos, y vamos dirigiendo un proceso de respiración y de relajación, y después de hacer conciencia sobre todo lo que hemos mencionado, estar apoyando una sesión con varios accesorios en distintas partes del cuerpo. Lo otro que podemos hacer, y es importante, es que mantengamos el accesorio puesto 24/7, y que en la medida que vamos avanzando sobre el tratamiento, pues básicamente logremos empezar a trabajar y a descubrir que la candidiasis es probable que la tengamos y no nos habíamos dado cuenta. Así que espero que esta información sea de utilidad y les pueda ayudar a descubrir en sí mismos si de pronto las dificultades que tienen con su salud están relacionadas con el tema de la cándida. Así que, pues, este era el tema que teníamos para el día de hoy, mi querida Margarita.